Buenas noches, mi nombre es Leila Viveros, estudiante de Administración de Empresas. Tenemos aquí nuestro taller de estadística, tabla de frecuencias y análisis de gráficos. En nuestro primer punto dice, en una empresa la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Con los datos siguientes presento una tabla de frecuencia adecuada. Aquí vemos nuestros datos con todos los números de las edades de los trabajadores. Y acá pasamos a hacer nuestra tabla de frecuencias. Vemos que en la primera columna tenemos las edades, que son las posibles respuestas que obtuvimos. Las edades van aquí del 1 al 10. En la segunda columna vemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparecen las respuestas, es decir, 7 de los hijos de los trabajadores tienen un año, o 9 de los hijos de los trabajadores tienen 2 añitos, y así sucesivamente. Tenemos acá la frecuencia absoluta acumulada, que solo se puede calcular cuando hablamos de variables cuantitativas, y para calcular esta frecuencia acumulada sumamos a cada una de las frecuencias los valores anteriores. Por ejemplo, para el valor 2 sumamos la frecuencia del valor 1 y 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí ponemos de primerito el 7 y después vamos a sumar 7 más 9 da 16, 16 más 7 23 y así sucesivamente. Tenemos acá en la otra columna la frecuencia relativa, que es cuando lo que hacemos es dividir la frecuencia, que es esta, la frecuencia absoluta, por el total, la suma total, que serían 70 en este caso. Entonces sería 7 entre 70 nos da 0.1, 9 entre 70 nos da 0.12 y así hacemos sucesivamente. Nos seguimos con la frecuencia relativa acumulada, que es cuando sumamos para cada valor la suma de las frecuencias relativas de los valores inmediatamente inferiores. Es decir, 0.1 más 0.12 nos da 0.22 y así hacemos sucesivamente. Y de último tenemos la frecuencia porcentual acumulada, que es cuando una vez que tenemos ya la frecuencia relativa acumulada, esta la pasamos a porcentajes y esta nos da como resultado al final, acá tenemos el número 100. Y aquí nos damos cuenta que nuestra tabla de frecuencias está ya realizada, ya terminada en los estudios estadísticos. Y es acá cuando vamos a ver nuestro gráfico de barras por edades. Aquí nos muestra que la edad que más representa es la edad del número 5, porque miren que es la barra más alta. Le sigue la edad del número 2, que también está altica. Entonces miren nuestro gráfico de barras. Y vamos a seguir con nuestro gráfico circular o de torta. Y es aquí cuando nos muestra qué edad participó más, con porcentajes. Vemos aquí que la edad del número 5 es la que más porcentaje tiene, la que más participa en la torta, con un 14% de participación. Le sigue la número 2, la edad número 2, que tiene un 13% de participación. Y miren cómo nuestra torta se reparte. La que menos participó, la edad que menos participó fue la edad número 8, que participa con un 6%. Y así pues finalizamos el primer punto de nuestro taller de estadística. Segundo ejercicio. Se encontró que las medidas de 20 tornillos sacados del azar de una producción de cierto día, estas se encuentran en la siguiente tabla. Encontramos la tabla. Estos son los datos de la tabla. Encontramos las medidas, que son los datos de la tabla, frecuencia absoluta, las veces que se repite los datos en la tabla. Frecuencia absoluta acumulada,
El primer dato se repite, el segundo se va sacando de la suma de 4 más 2 igual a 6 y así sucesivamente. Frecuencia relativa, lo sacamos dividiendo los datos con el 30. Los datos de la frecuencia absoluta con el 30. Nos da la frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada lo sacamos de frecuencia absoluta acumulada dividiendo la frecuencia relativa acumulada, lo dividimos con la frecuencia absoluta acumulada dividido por 30 y nos da el total de la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia porcentual acumulada lo multiplicamos de frecuencia relativa acumulada por 100 y nos da el total de la frecuencia porcentual acumulada. Pues nos damos cuenta que terminamos en 100. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Oscar Castro, hago parte del grupo de trabajo en estadística descriptiva con Paola Arias, Leila Viveros y Mayra Navarro. A continuación les explicaremos brevemente el punto 3 asignado en los ejercicios a desarrollar. Básicamente acá nos están entregando una torta, un gráfico estadístico en porcentajes. Es sobre una empresa que contiene 110 trabajadores. Cada dependencia le corresponde X cantidad de trabajadores en porcentaje. Es decir, las dependencias como bodega, comercial, empaque, costura, transporte, armado, corte y personal administrativo. A continuación, el ejercicio nos pide que con base a lo que nos están dando, que son 110 trabajadores, como lo vemos en esta parte acá arriba, con base a ello realizaremos una tabla de frecuencia, que a continuación describiremos cómo se realizó. Para empezar tenemos los datos que nos está asignando el ejercicio. La dependencia la estamos ubicando en la X sub I, que serían esto que tenemos en esta casilla que estoy señalando. El total, que equivale a N, y empezaremos a realizar la frecuencia absoluta, que se ubica dependiendo al porcentaje que contiene cada dependencia. En este caso 6.6% corresponde a bodega, costura por acá 27.5%. Esta tabla que tenemos aquí es una aproximación que hicimos, ya que en este cuadro de frecuencia absoluta lo tenemos en decimales, pues aquí hicimos una aproximación, como lo vemos aquí, de 7 a 4, a 18, a 27 y así sucesivamente. Una vez realizado y organizado estos datos, debemos tener en cuenta que la suma total nos debe dar 110, que corresponde al número de empleados. Nos debe dar a 110 porque con base a ello comenzaremos a hacer la frecuencia absoluta acumulada, y para guiarnos de que el valor total de la frecuencia absoluta acumulada está correcto, nos debe dar 110, como lo vemos acá. Es decir, que la suma de 7 más 4 es igual a 11, 11 más 18 igual a 29, así sucesivamente, hasta que la última suma nos dé 110, que corresponde al total de N. Continuamos con la frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa sale de la división de la frecuencia absoluta sobre N, que son 110, es decir, 7 entre 110 da 0,06 y así sucesivamente. La suma total de estos valores nos debe dar 1. En la casilla de frecuencia relativa acumulada volvemos a sumar 0,6 más 0,4 es igual a 0,1, 0,1 y este total nos debe dar 1, que corresponde al valor igual de frecuencia relativa. Con esa base nos guiamos de que está bien realizado el ejercicio. Continuamos haciendo la tabla de porcentajes. Aquí hemos realizado tablas de porcentajes con el fin de verificar de que nos dé correctamente
Entonces, ¿de dónde sale esta tabla o cómo se realizan estos resultados? Es la multiplicación de 0,6 por 100 equivale a 6, perdón. La suma total de estos valores nos deben dar 100 porque estamos hablando de porcentaje. Y así culminamos el ejercicio.